Buenas tardes. En el siglo XVIII hubo un clérigo llamado John Wesley, al cual se le conocía como el hombre del libro. La razón para esto es porque él siempre portaba su Biblia. John Wesley fue el máximo representante de todo un movimiento que se conoce como el metodismo y que se deriva de la palabra método. De hecho, una de las estrategias de aprendizaje teológico más famosa y más usada en Latinoamérica se conoce como el cuadrilátero wesleyano, que involucra el estudio de la palabra, el estudio de la tradición, es decir, de la historia de la iglesia, el uso de la lógica y la experiencia en el pasaje a estudiar o exponer. En una ocasión a John Wesley le criticaron de la siguiente manera. Una señora de esas señoras se le acercó y le dijo: señor Wesley, ¿y por qué usted pasa tanto tiempo en ese libro y en sus otros libros? ¿No sabe usted que Dios no necesita de su conocimiento? A lo cual John Wesley le respondió: estimada señora, no necesita de mi conocimiento, pero con todo respeto, tampoco necesita de su ignorancia. El tema de hoy, la preparación teológica del ministro. Soy Emmanuel Rodríguez y esto es Teología para Todos. Bienvenidos todos a Teología para Todos. Soy Emmanuel Rodríguez y un gusto que nos puedan acompañar. Recordándoles de que pueden seguirnos en todas las plataformas digitales a través de este medio Nexo TV. En esta tarde tenemos un tema bastante interesante y un invitado de lujo. Quiero darle la bienvenida con mucha alegría al pastor Manuel Gómez de la Iglesia Cristiana El Shaddai. Pastor, bienvenido a Teología para Todos. Muchas gracias, Manuel. Es un gusto estar con usted acá. Hace tiempo yo escuchaba, tengo algún tiempito, no soy muy viejo, pero tengo algún tiempito de andar en esto de la predicación y andar en esto del estudio de la Biblia, y de tanto en tanto yo solía escuchar de un profesor de hermenéutica que le hacía gana esto. De hecho, uno de mis mentores me dice: hay un profesor que yo tengo que es muy bueno. Hace un tiempo también tuve la oportunidad de estar en la iglesia del pastor Manuel y me escriben esas mismas personas: ¿lo conociste? ¿Lo conociste? ¿A quién? Al hermano. ¿Quién es? El hermano Manuel Gómez. Así que pensando en este tema necesitaba a alguien adecuado para el contexto, y bueno, estoy junto a un doctor en teología, ¿ya? El tema de hoy es la preparación, la importancia de la preparación teológica para todos los que somos ministros del Evangelio. Así que, antes que nada, pastor, háblenos un poquito acerca de su recorrido. Bueno, ¿qué decirle? Yo nací en los caminos del Señor. Desde muy joven he servido al Señor. Empecé a predicar a la edad de 12 años y a pastorear a los 24.
eh, pertenezco a ese Salmo 1, de esos que hemos consagrado nuestra vida a Dios. Gloria a Al Dios. día de hoy nunca he tomado licor, le decía previo al programa, nunca he fumado. Me sentiría ridículo tratar de bailar, soy un palo porque nunca bailé. Sí. Y pues cuando me casé a los 24 años, ya hoy tengo 50, básicamente mi esposa fue la primera mujer. Eh, Empecé a predicar a la edad de los 12 años y a pastorear a los 24 y ha sido la mejor decisión que he tomado. ¿En qué momento fue que usted sintió ese gusanillo de necesito prepararme, necesito estudiar? ¿Y cuáles han sido su estudio? Ok, como a la edad de 15 años sentí la necesidad. Empecé a predicar a los 12, dije, pero a la edad de 15 años, obviamente que mi mensaje a los 12 años eran gritos, ¿verdad? Sin contenido, regañaba a la gente, trataba a la gente. Y como a la edad de 17, 18 sentí la necesidad de... No hay videos de esas predicas. Gracias a Dios que no. Okay. Gracias a Dios que no, me daría vergüenza. Pero sentí la necesidad de estudiar, así fue que continué nuevamente mis estudios. Y siempre en cada etapa de mis estudios, yo iba renovando mi voto con Dios. Señor, permíteme ir a tal etapa, estudiar, mi compromiso permanece. Que esto sea nada más como una forma de servirte, mi compromiso es seguir en el ministerio. Cuando yo entré a la universidad, pues humanamente no tenía ninguna forma de cómo sostener mis estudios. Y en ese entonces era la UCA y se hacía examen de admisión. Y yo le dije al Señor, quiero entrar, ayúdame. Y mi voto siempre de servirte. Okay. Hay un pasaje de la Escritura, que lo vamos a poner ahorita en pantalla, donde San Pablo anima al joven ministro Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, y dice ahí que usa, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, el fundamento bíblico que nosotros tenemos para esta charla es que Dios mismo nos manda a ser diligente y no lo opuesto, negligente en el área de la preparación. Entonces, la pregunta obligatoria sería, ¿cuál es la importancia que tiene para un ministro de Cristo el prepararse teológicamente? Por la naturaleza misma de lo que uno hace, de lo que hace el ministro. Bueno, el ministro, el pastor, hace muchas cosas como ministro, pero una de las funciones principales es exponer la palabra del Señor en el altar, lo que nosotros conocemos comúnmente como predicación, ¿verdad? Entonces, eso conlleva mucha responsabilidad. Y un ministro bien preparado va a poderle dar un mejor alimento a la iglesia, mejor contenido, entre otras cosas. Uno normalmente cuando entra al ministerio, por ejemplo, no piensa o cree que solo es predicar, pero hay otras cosas del ministerio como consejería, por ejemplo. Y tener una buena base teológica es tan fundamental para un buen consejo, que las consejerías normalmente la vemos como algo secundario, pero al final el pastor casi diario está aconsejando, y no diario está predicando, pero diario está aconsejando. Y es esencial tener una buena formación teológica. Yo siempre he creído que hay dos maneras de acercarse a la Biblia. Una es de forma devocional, la que hacemos todos recién llegamos a Dios, ese fuego, ese deseo ardiente en el corazón, y uno lee la Biblia. Y esa forma devocional a veces puede ser incluso desordenada, pero nos llena. Y cuando digo desordenada es que, por ejemplo, hoy leo Salmo, mañana leo Apocalipsis, pasado mañana leo Lamentación, pero me llena, me bendice en una forma devocional. Pero con el pasar de los años en la vida cristiana, y especialmente un ministro, no puede leer la Biblia siempre de forma devocional. Entonces viene la otra forma de cómo acercarnos a la Biblia, y es acercarnos a la Biblia
como un estudio. Sí. Y entonces ahí es la necesidad de que el ministro tenga una formación teológica. Necesita estudiar las escrituras. Alguien lo escuché hace un tiempo decir, olvido el autor, que decía que la lectura devocional es la Biblia leyendo nuestra vida, pero que el estudio ya un poquito más académico, uno inquiriendo en la escritura. Bien, me decía fuera de cámara de que hay decisiones que usted ha tomado basadas en su tiempo de lectura, así que asumo que es una persona lectora, cosa poco común en este país. Pero bueno, hay personas que tienen ese buen hábito y a ellos se les llama autodidacta. Se enseñan a sí mismos a través de exponerse a buena literatura. ¿Qué diferencia encontró usted entre su formación autodidacta y su formación más formal, digamos así? Bueno, la formación formal principalmente lo que le abre a uno es un abanico de oportunidades, Okay. ¿verdad? Pienso que la formación formal y la autodidacta pueden estar al mismo nivel en cuanto al aprendizaje, ¿verdad? Porque el aprendizaje es una construcción personal que no radica necesariamente en el profesor, aunque es fundamental quien enseña, ¿verdad? Es fundamental, pero el aprendizaje es una construcción personal. Yo filtro todo lo que escucho y oigo, leo, lo filtro de forma inconsciente y basado en eso construyo mi aprendizaje. Pero la educación formal le abre a uno muchas oportunidades, como dar clase, le eleva el currículum, de alguna manera también el reconocimiento social, que es importante. Y yo creo que en nuestro país es muy importante porque si hay algo que a mí me ha inspirado a estudiar, es que yo he querido, tal vez de forma como inconsciente, como ir en contra de la corriente. Como esto es lo que se piensa de los pastores y entonces yo quiero como ser lo contrario. Y siempre en nuestro país ha habido una mentalidad como de los pastores son ignorantes, de poco estudio, vividores. Entonces, yo veo en el estudio una oportunidad de demostrar pues, que los pastores no somos ignorantes, ¿sí? Que somos gente muy, muy estudiada en todo el sentido, no solamente a nivel teológico, sino también a nivel profesional, en cualquier ámbito. Hay cosas de las que yo normalmente no hablo, pero, por ejemplo, yo hice en la UCA maestría, posgrado, licenciatura, y sin ningún sentido de jactarme, yo tengo 2 licenciaturas, Okay. una teológica y una académica. Todos mis estudios fueron en la UCA, todo. La licenciatura teológica. Tengo 2 posgrados en comunicación hecho en la UCA. Tengo 2 maestrías, una teológica y una secular. La maestría secular la hice en la UCA. Y tengo un doctorado. Es el más reciente, ¿verdad? El doctorado no. No. El más reciente fue la maestría. Ok, sí, ok. La maestría. Entonces, porque yo ya tenía una maestría secular, que era en educación y aprendizaje en la UCA, porque yo di clase en la UCA. Wow. Sí, yo por un tiempo combiné la docencia. Cuando yo empecé la iglesia del Shaddai, era profesor en la UCA y empecé la iglesia del Shaddai. La iglesia del Shaddai empezamos con 4 personas, entonces había que trabajar para sostener. Y ahora son 4 iglesias, ¿no? No. Tenemos 4 iglesias. Okay. Sí. Bien. Okay, hablemos de la parte fea, pues. Hablemos de la problemática que hay a nivel de nación, como nicaragüenses que somos, de la falta de preparación teológica. ¿Qué problemas usted puede ver que se derivan de esta realidad que atañe a nuestro país? Bueno, a nivel general los pastores tenemos muy baja nivel escolar. Yo siempre he dicho que los pastores de antes era justificable. Y era justificable porque en los años 80 usted no iba a encontrar poca gente. Y a nivel cristiano pues mucho menos, ¿verdad? Pero en este tiempo no es comprensible que un pastor no tenga una formación teológica y una formación escolar.
Entonces, hay algunas consecuencias, entre ellas, a veces, cuando no hay una buena formación teológica, es que podemos enseñar errores teológicos a la iglesia. Yo siempre he creído que, bueno, como le llama la gente, falsa doctrina o herejía, yo casi no utilizo esos términos. Son muy fuertes. Sí, son muy fuertes. Pero yo pienso que los errores de interpretación, prefiero llamarle así, viene de dos tipos de personas. De gente malintencionada, que están conscientes que su interpretación no es la correcta, pero es lo que ellos quieren enseñar. Y el otro grupo del que vienen los errores de interpretación es de gente bien intencionada. Buenos cristianos que aman a Dios, que son apasionados, pero que no tienen la formación. Y entonces están sinceramente equivocados. ¿Sí? Entonces, una de las consecuencias de no tener una formación teológica es que podemos recurrir con frecuencia a errores de interpretación. Alguien la otra vez me decía, refiriéndose a un famoso, que no lo voy a mencionar, Di nombres. No, sí lo voy a decir. Ay, ay, ay. Voy a decir. Es que alguien me dijo, hace unos meses estaban criticando a Dante, Ok. a Dante por algo que había dicho. Y entonces la persona me dice, pastor, pero ¿por qué predicadores tan famosos como Dante dicen cosas así? Entonces le digo, en realidad no solo Dante, la decimos todos. Solo que él es famoso. Solo que él es famoso y lo ven millones de personas Sí. y lo agarran y lo queman. Pero ¿cuántas veces yo no he dicho algo que no fue la mejor interpretación? Pero a mí nadie me ve. En mi experiencia, en mi iglesia local, yo he tenido que hacer sermones contradiciendo sermones de hace años, ¿no? Ajá, o sea, casi correcto. una retractación. Y, hermano, miren, les pido disculpas, pero esto No fue. Sí, toca a veces, creo, pero bueno. ¿Algún otro problema que vea en la falta de preparación? Es que dejamos la falta de preparación, pienso que el mayor problema es que le dejamos una herencia a la próxima generación, le dejamos un mal legado a la próxima generación. En la mentalidad y en el conversar nicaragüense hay ciertos prejuicios, ciertos clichés, ciertas etiquetas que se le coloca a la gente que se prepara teológicamente. Yo me reciclé aquí 3 y quisiera que los comentáramos. Por ejemplo, algunas personas dicen, no estudio porque la letra mata. La letra mata. Y un pasaje de San Pablo. O sea, De Pablo, ¿cómo sí. respondemos a eso? Bueno, ok. Ahí tendríamos que hacer todo un análisis del contexto, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que no se refiere literalmente a cómo lo interpretamos, sino que Pablo se refería la letra a la ley. Pero a mí siempre me ha llamado la atención de un pasaje. Todos sabemos que la última carta que escribió Pablo fue Segunda de Timoteo. Sí. Y ya Pablo, en Segunda de Timoteo, es la carta de despedida. En otras cartas Pablo se mira un poco más entusiasta, pero en 2 de Timoteo dice, yo ya estoy, mi partida está cerca, algo así dice, Sí. ¿verdad? O sea, Pablo ya siente que su ministerio terminó, incluso ahí en 2 de Timoteo, en ese contexto inmediato es que él dice, he peleado la batalla, he acabado la fe, he guardado esto y lo otro. Entonces Pablo sabe que ya su ministerio ya terminó, ministerialmente ya cumplió su meta. Y unos versículos después le dice a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, el libro y mayormente los pergaminos. Es interesante que Pablo le pide a Timoteo que le traiga los libros. Fíjense que Pablo a esa altura era el mayor escritor del Antiguo Testamento, pero los libros seguían siendo importantes. Sí. Había estado en el tercer cielo, Claro. ¿verdad? Y los libros seguían siendo importantes. Cuando alguna gente hoy que no ha subido ni al primer cielo y ya desprecian los libros. Excelente. Ya desprecian los libros. Pablo había estado en el tercer cielo, había visto una de las más grandes revelaciones, porque es discutible si la revelación de Juan en el Apocalipsis es la revelación más grande.
que todo el mundo piensa que sí. Pero a Juan se le permitió escribir lo que vio, a Pablo no. Interesante, ¿cierto? Por alguna razón Dios no le permitió. Podría haber sido la revelación que Pablo vio la más grande. Y él que tuvo esa magnitud de revelación, para él los libros seguían siendo importantes. Entonces eso nos habla mucho de por qué Pablo había ejercido un triple ministerio. Porque cuando Dios llama a Pablo le dice que el llamado de Pablo era para gentiles, reyes los hijos de Israel. y los hijos de Israel o la casa de Israel. Y creo que tiene mucho que ver con la formación de Pablo. Entre más nos preparamos nosotros, podemos llegar a gente que de otra manera no nos van a escuchar. Cuando yo di clase en UCA y era pastor, habían profesores que eran muy profesionales en su área y eran profesores, y que yo me acercaba a ellos y les hablaba de Dios. Pero ellos me escuchaban a mí no por ser pastor, sino por su grado académico. Por el grado académico. Excelente. Entonces yo pienso que la preparación nos ayuda y nos permite llegar a ese tipo de personas también. Una idea que es bastante común es que estudiar se relaciona sí o sí con el orgullo, con la arrogancia, con la prepotencia, con la vanidad, y que en el otro lado el no estudiar es sinónimo sí o sí de humildad. Que no, mejor no estudio para mantenerme humilde. ¿Cómo respondería usted a esa objeción? No, hay gente que tiene muchos estudios, es muy humilde. Y hay gente que no ha estudiado nada y tiene una soberbia horrorosa. Yo hasta el día de hoy, ¿sabía usted que la iglesia El Shaddai tiene aproximadamente, vamos para 14 años? Gloria a Dios. Y yo dejé de limpiar la iglesia hace 2 años. Wow. Hasta hace 2 años yo todavía limpiaba. Con todo limpiaba la iglesia. Y el auditorio del Shaddai no vayan a pensar que es chiquito, es grande. Y limpiaba la iglesia. Yo con frecuencia hago cosas de mantenimiento en la iglesia. Esa es una manera de enseñarle a la gente que no, pues que no, los estudios no le... El mal no está en estudiar, el mal está en el corazón. Excelente. Sí. Muy buen. Y eso está basado también en la escritura. Entonces, ¿y qué hay de la gente que dice, no, pero es que esos son pensamientos de hombre? A mí el espíritu directo conmigo. ¿Qué pensaría usted de esa? Ok, yo creo que el Espíritu Santo lo que hace es recordarle. Okay. Recordarle lo que uno ha estudiado, lo que uno se ha formado, ha aprendido. Sin menospreciar, ¿verdad? Yo creo que es una combinación. Cuando yo leo la parábola de las vírgenes, veo en la parábola de las vírgenes que el estar preparado consistía en que la lámpara estuviese encendida, ¿verdad? Sí. Y esa era una combinación de lámpara y aceite. Y la Biblia dice que la lámpara es la palabra. Y el aceite sabemos que es símbolo del Espíritu Santo. Yo pienso que un cristiano que combina muy bien el fluir del Espíritu Santo, el aceite y la lámpara, creo que es un cristiano que va a dar mucho fruto. Si por 2 minutos ahorita, o 1 minuto, nosotros somos miembros de la Iglesia El Shaddai y usted está un domingo predicando y el tema es consejos prácticos para fomentar el estudio de la palabra, ¿qué consejos así diarios, tips nos daría usted? Para el estudio diario de la Biblia. Yo soy uno de los que siempre abogo por tener un método de estudio bíblico, que no se lea la Biblia de forma desordenada. Incluso, puedo parecer loco, pero yo me opongo a ciertas sugerencias de lecturas que aparecen en la misma Biblia. Usted sabe que son trabajos de edición, ¿verdad? Sí. Que le agregan a la editorial y que le proponen 1 de enero leer Génesis. Un ejemplo, solo estoy diciendo Génesis, capítulo 1, Proverbio tal y Apocalipsis tal. Yo me he dado a la tarea de revisar al azar varios versículos y no encuentro ninguna unidad.
En la temática. En la temática. Okay. No encuentro ninguna unidad temática. No siento ninguna relación. Eso me parece que más bien no ayuda al intelecto. Entiendo. Entonces, mi propuesta siempre ha sido, tenga un método de estudio. O, por ejemplo, si va a leer Proverbio, empiece Proverbio y termínelo. No pase a otro libro mientras no haya terminado ese. Proverbios que tiene 31 capítulos y se leen un capítulo por día. Sí. Y siempre la otra cosa que recomiendo es que hay esos libritos que son tan económicos, valen como 400 córdobas, que le dan una introducción a cada libro de la Biblia. Oh, sí. Son un tesoro, son tan económicos y le abren a uno la cabeza como que. Entonces mi consejo siempre es, bueno, voy a leer Proverbio, lea Proverbio, le hace el comentario y vuelva a leer Proverbio. Le va a sacar enormemente muy bien. provecho. Si me permite un ping-pong rápido, todavía tenemos un minuto. A ver, el libro favorito de la Biblia. Libro favorito de la Biblia, Génesis. Excelente. Libro favorito de un autor. Un liderazgo con propósito. Rick Warren. Ok. Predicador que más lo inspire. El predicador que más me inspira, y tal vez porque lo empecé a escuchar desde chavalo, acá no se escucha mucho, y no, estoy seguro que ni usted lo ha escuchado, creo. A ver. David Greco. No lo conozco. Le recomiendo a David Greco. Okay, Es un señor que combina muy bien el conocimiento con el fluir del espíritu. Okay. Sí. ¿Tema favorito para predicar del pastor Manuel Gómez? Pues no siento que tenga un tema favorito. Yo soy muy variado. Siento que mi deber es moverme entre la diversidad de temas y necesidades que hay en la iglesia. Hasta el día de hoy no me he casado con un tema. Y uno que le represente un reto que usted diga. Sí, un tema que no toco nunca. Sí. Son temas escatológicos. Okay. Y no los toco porque siento que no tengo la profundidad o las convicciones o el conocimiento necesario como para hablar con toda la certeza. Porque cuando me he puesto a leer sobre escatología, siento que hay mucha diversidad entre los escritores y me ha costado tomar como una posición. Okay. Finalmente, un versículo que nos regale a la audiencia que a usted le impacte. Bueno, un versículo que yo lo he hecho mío y siempre lo hago lo digo en mis oraciones, es aquel que Dios le dijo a Jacob, no te dejaré hasta hacer en ti lo que te he dicho. Amén, a eso. Sí. Pastor Manuel, muchísimas gracias. La gente lo puede seguir tiene un canal de YouTube. Sí, creo. Tengo un canal en YouTube, Ministerio Manuel Gómez. Y también la Iglesia El Shaddai. Tienen ahora 3 servicios, ¿verdad? 3 servicios. Lo dice rápido. Sí, la iglesia, el primer servicio el día domingo a las 7:30 en el Sumen. Segundo servicio a las 9 de la mañana, igual en Iglesia Central en el Sumen. Y a las 11 estamos en Plaza Petrópolis, kilómetro 8,5 carretera sur. Gracias por darnos el honor de estar acá, pastor. Gracias. Y a todos ustedes, recuerden lo que dice Esdras capítulo 7, versículo 10. Aquel hombre al que Dios usó para restaurar la devoción de Israel, dice que preparó su corazón para inquirir en la ley del Señor, para hacer y enseñar a Israel todos sus mandamientos y su juicio. Recuerden que la preparación teológica es muy importante para el servicio efectivo en la obra del Señor. Soy Emmanuel Rodríguez, esto es Teología para Todos. Gracias por acompañarnos y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Audio Jungle. De gracia y flores se visten tus campos.